Hola, me llamo Vespe. La Navidad pasada conduje a casa después de meses enviando dinero, pensando que estaba ayudando a mi familia a sobrevivir. Pero cuando abrí la puerta, encontré silencio. Excepto por mi padre, apenas respirando, abandonado. Mientras mi madre, mi hermano y mi hermana celebraban en Hawái con mi dinero. Lo llevé al hospital. Ellos nunca vinieron. Ni por él, ni por mí. Los mensajes de culpa llegaron después, pero no el amor. Ahora él se ha ido y ellos me han perdido a mí. Dime, ¿los habrías perdonado? Antes de comenzar, ¿desde dónde? ¿Me escuchas? Me gustaría saberlo. El viaje de regreso a casa no fue algo que hubiera planeado. La decisión me vino en algún punto entre el agotamiento y el impulso. Tal vez también la soledad, aunque aún no estaba lista para admitirlo. Las carreteras de Oregón en diciembre son implacables. La lluvia helada empañaba el parabrisas, obligándome a reducir la velocidad. El hielo se aferraba a los bordes del vidrio como recuerdos tercos que no quería raspar. Había estado fuera demasiado tiempo. Eso era lo que la gente siempre decía. ¿No? Pero no tanto tiempo como para que la familia te olvide. No tanto como para que volver a casa se sintiera incorrecto. Al entrar en el viejo camino de grava, las ruedas de mi auto de alquiler crujían contra la escarcha. Algo me inquietó. No era solo el cielo oscuro o el pesado silencio. Era la casa en sí, vacía. Me senté un momento con el motor encendido. Los faros proyectando largas sombras sobre el porche. No había luz en las ventanas, ni coche junto a la casa, ni movimiento detrás de las cortinas que conocía como a la palma de mi mano. Al crecer, este porche significaba calor, seguridad. Alguien esperando adentro. Esta noche parecía que nadie había estado en casa en semanas. Apagué el motor. Sin su zumbido, el silencio se profundizó como si el aire contuviera la respiración. Tomar mi maleta del asiento trasero se sintió rutinario. Aunque mis manos ya estaban frías por sujetar el volante, caminé hacia la puerta, llamé una vez, esperé. Nada. Llamé de nuevo, más fuerte. Aún nada. Toqué el timbre. No hubo el timbre familiar. Golpeé con más fuerza, el sonido resonando en la noche. Haciéndome consciente de lo sola que estaba allí. Primero vino la confusión. Quizá estaban fuera. Quizá algo había surgido. Pero luego llegó el temor, filtrándose por las grietas de mis racionalizaciones como el frío a través de las costuras de mi abrigo. Me volví a mirar el camino de entrada una vez más. Vacío. Sin señales de vida. Fue entonces cuando escuché pasos. Suaves. Vacilantes. Me giré hacia la calle, y la vi. La señora Helvesan, la vieja vecina. No hablábamos desde hace años, pero allí estaba, envuelta en un abrigo desgastado, agarrando sus bolsas de la compra. Dudaba, como si debatiera si seguir caminando. Señora Helvesan, la llamé suavemente. Su expresión me dijo todo antes de que hablara, pero aún así intentó sonar casual. Oh, Vespe. Has vuelto. ¿Dónde está todo el mundo? Mi voz se quebró, en la última palabra. Ella se movió incómoda, mirando hacia la calle como si alguien pudiera salvarla de responder. No están aquí, querida. Tu mamá se los llevó a todos a Hawái para Navidad. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. Hawái. Mi voz apenas fue un susurro. ¿Y tu papá? Dudó. Está en el Hospital General del Condado. Lleva allí un tiempo. Hay momentos en que la vida no te golpea como un camión. No choca contra ti con violencia o caos. A veces simplemente te desinfla, como una traición silenciosa que nunca esperaste. Mi lengua se sintió pesada. ¿Hospital? Pregunté, aunque sabía que no mentía. Ella asintió. Bajando la mirada, lo siento. No pude encontrar palabras, ni siquiera para preguntar por qué. Porque nadie me dijo, porque nadie llamó. Porque el hombre que me crió, que nos protegió, quedó abandonado como una ocurrencia tardía. La señora Helvesan se movió otra vez, ansiosa por dejar esa conversación atrás. Seguro que volverán pronto. Pero supe en ese instante que no volverían. No por él. Dejé caer mi maleta junto a los escalones del porche. Cayó con un sonido hueco. Olvidado. Pasé junto a ella, sin decir una palabra más, retrocediendo hacia el auto. Sentí que me observaba. Pero no miré atrás. El viaje hacia el Hospital General del Condado se sintió más corto de lo que debía. La calefacción del auto de alquiler zumbaba demasiado fuerte en el silencio. Conduje como si persiguiera un tiempo que no podía recuperar. Cada Navidad, cuando crecíamos, esa casa siempre estaba llena. Mi papá colgaba luces a través del porche. Con la primera nevada, mi mamá horneaba esas ridículas galletas de azúcar que a ninguno nos gustaban, pero que igual comíamos. Mi hermano arrastraba el árbol al interior y mi hermana y yo discutíamos por los adornos. Pero al final de la noche, la voz de papá lo arreglaba todo. Su voz significaba hogar. Me aferré a ese recuerdo mientras las luces del hospital aparecían a la vista. Aparqué torcido, sin importarme. Adentro, las luces fluorescentes hacían que todo se sintiera estéril.
Equivocado. El olor antiséptico me quemaba la nariz mientras cruzaba el vestíbulo. La estación de enfermería estaba delante, una mujer con aspecto aburrido detrás del escritorio. Me aclaré la garganta, pero mi voz salió áspera. Estoy buscando a John. La mujer levantó la vista. Luego volvió a mirar su pantalla. John, ¿quién es John Marín? Es mi padre. Clic, clic. Sus uñas tecleaban el teclado. Finalmente, levantó la mirada. Está en el pabellón 6. Esperaba algo más. Algo cualquiera. No hay visitas desde hace días. Añadió con naturalidad, luego señaló, hacia el pasillo. Tragué con el nudo en mi garganta. Mis pies se negaban a moverse. No hay visitas desde hace días. El pasillo se sentía demasiado largo. Cada paso que daba resonaba suavemente contra los fríos azulejos, mis zapatos marcando el ritmo con el zumbido de las luces sobre mi cabeza. La enfermera no dijo mucho. Solo volteaba cada pocos pasos para asegurarse de que aún la seguía. Sus zapatos chirriaban levemente mientras pasábamos por puertas cerradas, tableros de anuncios descoloridos y paredes limpias con antiséptico. Pabellón 6. Había dicho. Como si eso significara algo para mí. Pero solo significaba que mi padre estaba en un lugar donde nunca pensé encontrarlo. Giramos una esquina y el pasillo se estrechó, más oscuro de alguna manera, como si hasta las luces supieran que este no era un lugar para la esperanza. Habitación al fondo. Murmuró la enfermera sin detenerse. Asentí rígidamente, aunque dudaba que me hubiera visto. Mis dedos se cerraron en puños mientras caminaba. Más para detener el temblor que por otra cosa. Mi mente seguía dando vueltas con las mismas preguntas. ¿Por qué no me dijeron? ¿Por qué estaba él solo aquí? ¿Y por qué? ¿Por qué ahora, de todas las veces, me sentía como la extraña en mi propia familia? Llegué a la puerta. Estuve allí unos segundos, escuchando. Silencio. Mi mano dudó en la manija, el corazón acelerado, a pesar del entumecimiento en mi pecho. Cuando empujé la puerta. Lo primero que me golpeó fue el olor. Aire estéril, mantas viejas, algo vagamente metálico. Luego lo vi. Apenas reconocí al hombre en esa cama. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su piel colgaba floja sobre sus huesos, amarillenta por la enfermedad o el abandono. No podía saber cuál. Una máscara de oxígeno de plástico estaba torcida sobre su rostro, los tubos enredados sobre su hombro. El suero azulado emitía un pitido leve y el goteo era constante pero lento. Como todo en el ahora, entré. Por un momento no me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Entonces sus ojos parpadearon, apenas. Y en el susurro más débil dijo, Angie. Me congelé. Ese apodo. No lo usaba desde que era adolescente. Estaba demasiado aturdida para corregirlo. El pecho se me apretó dolorosamente. No hablé. No pude. En cambio, me senté en la silla a su lado, el marco metálico frío bajo mí. Alcé su mano. Se sentía más pequeña de lo que recordaba, frágil y fría. Puse mi otra mano encima, sosteniéndola. Solo sosteniéndola. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Cuando lo hicieron, no fueron dramáticas ni ruidosas, simplemente cayeron, silenciosas, recorriendo mis mejillas mientras lo veía dormir, de nuevo, volviendo al frágil mundo en que estaba atrapado. Miré alrededor, casi esperando ver a alguien, cualquiera, pero no había nadie. No había tarjetas de recuperación, ni flores, ni señales de visitas, solo un anciano en una cama, consumiéndose, y fue entonces cuando me di cuenta. Lo dejaron. Lo dejaron y ni siquiera pensaron que valía la pena mencionarlo. Creo que estuve allí horas. Mi teléfono permaneció en silencio en el bolsillo de mi abrigo. No lo revisé. ¿Para qué? Nadie me llamaba. Ni mi madre, ni mi hermana, ni mi hermano. Y aún así, todos habían volado a Hawái tomando el sol con el dinero que yo había estado enviando para las cuentas. Por él, había pensado. Miré la gota del suero y repasé cada llamada con mi madre durante el último año. Estamos atrasados con los pagos médicos. Vespe, estamos luchando, él está bien. No te preocupes, no te preocupes. Quise gritar, pero no lo hice. En algún momento, una enfermera entró en silencio para revisar su suero. Era joven, quizás en sus 20, y parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Ahora está descansando, dijo distraídamente, sin siquiera mirarme. Guardé silencio. Luego, mientras ajustaba su manta, añadió, casi como una charla trivial. Pero cada palabra era un puñal. Es bueno que alguien finalmente haya venido. No ha tenido visitas en semanas. Tu familia debe vivir bastante lejos, ¿no? Parpadeé. La garganta se me cerró. ¿Semanas? No le respondí. No confiaba en mí para hacerlo. Terminó lo que hacía y se fue sin decir una palabra más. Me quedé allí con la mano fría de mi padre en la mía, escuchando esas palabras repetirse una y otra vez en mi cabeza. Tu familia debe vivir bastante lejos, ¿no? Para el mundo,
Así parecía. Eso era lo que todos creían. Deben vivir lejos. Deben tener buenas razones. Pero yo conocía la verdad. Estaban bebiendo bajo palmeras, publicando fotos con frases como, la familia es primero, y mi padre estaba muriendo solo. Lo sentí entonces. No ira, no todavía. Algo peor. Vergüenza. Vergüenza de que extraños supieran que, incluso una enfermera cansada, había visto la verdad que yo había estado demasiado ciega para ver. Me levanté. Me limpié la cara. Mi mano temblaba al sacar el teléfono. Llamé a mi madre, directo al buzón. Llamé a mi hermana. Sin respuesta. Probé con mi hermano. Nada. Miré la pantalla, mis contactos me miraban como acusaciones. Esto no era un error, era una elección. Se me cortó la respiración. Sentí el sollozo arañando mi garganta. Pidiendo salir, pero no lo dejé. En cambio, susurré como una promesa. Yo me encargaré, como siempre. Salí al pasillo y encontré la estación de enfermería. Necesito los papeles de traslado, dije, con voz firme ahora. Voy a trasladar a mi padre a St. Vincent's en Portland. La enfermera parpadeó, luego empezó a teclear. Firmé lo que me dieron. No se lo dije a mi familia. No merecían saberlo. Horas después. Estaba en la parte trasera de la ambulancia, junto a él. Su respiración era superficial pero constante. Sostuve su mano, manteniéndola cálida entre las mías. En el silencio, mientras la carretera vibraba bajo nosotros. Un pensamiento se repetía en mi mente. Confié en ellos. Me mantuve despierta todo el camino en ambulancia, mirando al hombre que una vez me cargó en sus hombros, ahora apenas respirando. Cuando llegamos al hospital privado, la nieve empezaba a caer. No la que brilla ni hace sonreír. Era pesada, apagada, empapando las calles como todo lo demás esa noche. Las puertas de la ambulancia se abrieron con un chirrido y salí primero, mis botas crujiendo sobre el pavimento salado. Observé en silencio mientras las enfermeras bajaban a mi padre. Sus movimientos eran rápidos y profesionales. Se veía, más pequeño que nunca, encogido bajo capas de mantas blancas. La seguí por pasillos brillantes y estériles que olían a desinfectante de limón y esperanza cansada. Su suite privada estaba cerca del final del pasillo. Una habitación limpia y luminosa con pisos pulidos y una ventana que no daba a nada más que al siguiente ala del edificio. Una vez que lo acomodaron, ajustando su oxígeno y revisando monitores que no entendía, las enfermeras se fueron. Me quedé allí un largo momento, observando, escuchando los pitidos de las máquinas donde debería estar su voz. Me acerqué a la silla junto a su cama y me senté pesadamente. No despertó. Su cuerpo apenas se movió. Miré su rostro, recorriendo las líneas grabadas más profundas de lo que recordaba, las mejillas hundidas, los moretones que brotaban bajo la piel traslúcida. Un hombre frágil, envejecido. Pero en mi mente, vi otra cosa. Lo vi parado en la entrada años atrás, llamándome a cenar de Navidad. Sus manos eran ásperas por el trabajo, pero firmes. Olía a serrín y aire frío. Él era quien siempre notaba cuando llegaba tarde a casa. ¿Quién solía preguntar, ¿estás bien, niña? Ahora, él era quien no había notado desvanecerse. En algún lugar profundo dentro de mí, lo sentí. Ira, no contra mi familia. Ni siquiera contra mí misma. Ni contra él, todavía. ¿Por qué? No me dijo. ¿Por qué simplemente se desvaneció? ¿Por qué me hizo a mí la persona que lo encontrara así? Pero la culpa surgió más rápido que la ira. Debería haber preguntado. Debería haber sabido. Me incliné, apoyando la frente contra su mano frágil. Su piel estaba fría. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. No me moví. No al principio. Luego volvió a vibrar. Lo saqué. Miré hacia abajo. Un mensaje de mi madre. Él no quiso arruinar la Navidad. Me dijo que no te molestara. Siguió otro mensaje. No sabía que estaba tan mal. Miré la pantalla, leyendo las palabras una y otra vez. Luego vino un tercero de mi hermana. Pensamos que lo tendrías bajo control. Como siempre. ¿Cómo? Siempre no respondí. Simplemente puse el teléfono boca abajo sobre el apoyabrazos y me quedé allí escuchando las máquinas, los pitidos, el silbido del oxígeno. Mi padre respirando apenas. El entumecimiento que sentía ya no era shock ni confusión. Era más silencioso que eso, familiar, como si la traición ahora fuera solo ruido de fondo. Me quedé allí hasta el amanecer. En las primeras horas de la mañana, una enfermera entró, revisó su suero, ajustó sus mantas. Apenas lo noté, pero luego pasos. Suaves pero decididos. Me giré. Mi madre estaba en la puerta. Su abrigo estaba apretado alrededor de sus hombros. Sus ojos estaban hinchados. Se veía más pequeña de lo que recordaba, pero no frágil. Solo agotada. Solo quiero verlo, susurró. Me levanté despacio. Él no quiere verte. Su rostro se arrugó.
Vesper, por favor. Negué con la cabeza, no por crueldad, sino porque lo decía en serio. No permitiré que tu culpa perturbe su paz. Me miró, atónita. Como si no esperara que me defendiera. Como si todavía me viera como la callada que siempre cedía. Sigo siendo su esposa. La miré a los ojos. Mi voz estaba firme, tranquila, y griega. Yo sigo siendo su hija. Y no permitiré que le hagas daño otra vez. El silencio entre nosotras fue peor que cualquier grito. Sus labios se abrieron como para discutir, pero no salió palabra. Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó. La observé irse y fue entonces cuando me di cuenta. Había elegido bando. Por primera vez en mi vida, no elegí el lado de mantener la paz, no el lado de fingir que éramos una familia. Elegí a él, esa noche. Me senté junto a mi padre mientras la nieve se acumulaba silenciosa contra la ventana del hospital. Mi teléfono se iluminaba una y otra vez. Mensajes de voz, textos. Culpa envuelta en disculpas, culpas envueltas en confusión. Leí cada palabra, pero no respondí. Todavía no. Necesitaba protegerlo y proteger lo poco que me quedaba de mí misma. Seguí leyendo cada palabra, cada mensaje de voz. Pero no dije nada. Necesitaba protegerlo y proteger lo que quedaba de mí. Al amanecer, la tormenta de nieve había arreciado fuera de las ventanas del hospital. Ya no era el tipo bonito. Las calles estaban enterradas. La ciudad se movía lentamente. Y todo más allá del vidrio se sentía tan frío y pesado como él. Aire dentro de esa habitación. Me quedé un rato junto a la ventana, viendo la nieve caer en láminas constantes. Detrás de mí, la respiración de mi padre había cambiado, más superficial, desigual. Las máquinas junto a su cama pitaban, constantes, pero cansadas. Cuando me giré, vi el anillo de plata en su dedo. Captó la débil luz de la mañana, lo suficiente para brillar suavemente. Ahora le quedaba demasiado grande. Sus dedos eran más delgados de lo que recordaba, la piel casi translúcida. Sin pensar realmente, me acerqué y deslicé el anillo con cuidado. Él no se movió. Sostuve el pequeño círculo de metal en la palma de mi mano, sintiendo su frescura filtrarse en mi piel. Recordé ese anillo. Lo había visto todos los días de mi infancia. El brillo que tenía cuando trabajaba con las manos, construía estantes, cargaba cajas, arreglaba el auto. Pero nunca le pregunté de dónde venía. ¿Por qué nunca pregunté? Miré su rostro dormido. La subida y bajada superficial de su pecho. Nos cargaste suficiente tiempo, susurré. Enhebré el anillo en la cadena que colgaba de mi cuello, dejándolo caer justo sobre mi corazón. Me senté junto a él mucho tiempo, sosteniendo su mano, recorriendo las venas y cicatrices que solía ignorar. Pensé en todas las llamadas que había atendido, las cuentas que me pidieron pagar, las noticias que nunca llegaron, el silencio que nunca cuestioné. Sentí el arrepentimiento como una piedra que presionaba dentro de mí. Una tarde, mientras el sol desaparecía tras las nubes, él se movió. Estaba limpiándole la frente, tarareando una canción que ni siquiera reconocía cuando sentí que sus dedos se movían entre los míos. Me congelé, sus labios se separaron, secos y agrietados. Nunca quise esto para ti. Su voz era suave, áspera. Llevaste demasiado peso. No pude hablar, pero me incliné más, apoyando la frente contra el dorso de su mano. Tú me llevaste primero. No hubo lágrimas, no entonces. Solo el peso presionando desde adentro hacia afuera. Su respiración se estabilizó por un momento, pero sus ojos nunca se abrieron. Esas fueron las últimas palabras que lo escuché decir. 2 días después, mi teléfono volvió a vibrar. Casi no miré, pero lo hice. Un mensaje de voz de una vecina de casa. Sonaba dudosa, pero habló. Tu mamá dijo que tu papá no quería viajar, que estaba bien quedándose atrás. Eso fue lo que nos dijo a todos. Me quedé quieta, escuchando el mensaje 2 veces, 3 veces. No solo negligencia, una mentira. Una mentira deliberadamente construida para borrarlo, para explicar su ausencia, para que nadie preguntara a dónde había ido. Me quedé allí, en la habitación estéril del hospital, sosteniendo ese teléfono, mirando al hombre dormido a mi lado, y algo dentro de mí se rompió. No como vidrio quebrándose, más como hielo cediendo. Ya no estaba confundida, no estaba entumecida, estaba enojada, pero no era la ira ruidosa y ardiente, era fría. Nunca más dejaré que se acerquen a ti, susurré. No era una amenaza, ni siquiera una promesa. Era una decisión. Miré el anillo de plata sobre mi pecho, sentí su peso, su silencio. Afuera, la tormenta de nieve rugía. Pero dentro el aire se sentía más pesado. Me senté a su lado esa noche, observando cada frágil respiración. Y en el silencio, recordé cada vez que mi madre me dijo que él estaba bien. Cada vez que mi hermana dijo, no pienses demasiado. Cada vez que les creí. A la mañana siguiente, la habitación estaba más silenciosa. Su pecho no se elevaba.
y no necesitaba una máquina para decírmelo. Me senté junto a él en el silencio, sabiendo que la despedida ya había comenzado. Los pitidos de la máquina, antes constantes, ahora se alargaban entre cada nota, más lentos, más suaves. Los conté sin querer. Cada pausa era más larga que la anterior. Me quedé allí sosteniendo su mano, mi pulgar rozando suavemente el dorso, recorriendo huesos que nunca antes sentí tan afilados. Su piel estaba fría. El anillo de plata que antes usaba ahora descansaba frío contra mi piel, oculto bajo mi suéter, en la cadena alrededor de mi cuello. No volvió a abrir los ojos. Sin palabras, sin cambio en la respiración. Solo el suave zumbido del calentador arriba y el ritmo suave de mi respiración intentando reemplazar la suya. Pensé de forma absurda en las veces que solía levantarme sobre sus hombros cuando era pequeña, llamándome su pequeña luchadora. Decía que algún día le patearía los dientes al mundo. Ahora no me sentía luchadora. Me sentía como alguien que había perdido la pelea antes de saber que había entrado en ella. El amanecer llegó finalmente. Aunque la habitación no se iluminó, la luz gris se filtraba por los bordes de las persianas. Recuerdo lo apagado que se veía el mundo esa mañana. Y entonces la máquina se detuvo, no con un tono fuerte ni con una alarma. Simplemente se detuvo como si se hubiera cansado. Me quedé quieta. Mis dedos seguían envueltos alrededor de su mano. No lloré. Esperé. No sé qué esperaba. Tal vez a que la puerta se abriera, a que alguien entrara. A que me dijeran lo que ya sabía. Pero nadie vino. Nadie más venía. En algún momento, no recuerdo cuánto tiempo, extendí la mano y apagué la máquina yo misma. No llamé a nadie. No envié un mensaje. Simplemente me senté allí, escuchando el silencio llenar el espacio que él dejó. Cuando la funeraria vino por él esa mañana, me aparté sin decir palabra. Asintieron, suaves. Profesionales, no preguntaron si alguien más venía. Firmé lo que me dieron y me fui. La nieve todavía se aferraba a los lados de las carreteras. Mientras conducía de regreso a mi apartamento, el anillo de mi padre pesaba más contra mi piel con cada milla. El apartamento se sintió extraño al entrar. Demasiado limpio, demasiado silencioso. No encendí las luces. Dejé caer mi abrigo cerca de la puerta. Pero no me molesté en recogerlo. Pasaron horas sin forma. Me quedé un rato junto al fregadero de la cocina, mirando por la ventana a la nada hasta que la vibración de mi teléfono en la encimera finalmente me devolvió otro mensaje de mi madre. Lo deslicé para ignorarlo, luego otro, luego uno de mi hermana. Luego de mi hermano. Dejé que el teléfono siguiera vibrando mientras me movía sin rumbo por el apartamento. Ya no podía leer sus palabras. No todavía. No fue hasta que vi el sobre del abogado, medio olvidado entre el correo sobre la mesa, que recordé por qué había vuelto aquí en primer lugar. Extractos bancarios. Me senté en el frío suelo. El sobre en mi regazo. No me apresuré. Lo abrí, lentamente, deslizando los papeles como si fueran algo frágil. Y entonces leí cada transferencia que hice, cada depósito, años de ellos, mi nombre impreso una y otra vez, junto a sumas que no quería calcular. Y el rastro de a dónde fue ese dinero. Vacaciones. Retiros de spa, la matrícula de mi hermana, la camioneta nueva de mi hermano. La lista no mentía. Mis manos temblaban. Pero no de ira. No estaba enojada. No todavía. Estaba vacía. Todo lo que envié. Todo lo que pidieron. Mientras él. Me detuve. Dejé los papeles a un lado. Luego, me recosté en el suelo, acurrucándome de lado. Miré al techo y permanecí así mucho tiempo. En algún momento, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. No me importaba quién fuera. Extendí la mano sin levantar la cabeza y puse el teléfono boca abajo en el suelo junto a mí. Aún podía sentirlo vibrar. Miré a la nada y susurré. No a ellos, a mí misma. He terminado. La luz de la mañana se filtraba por las persianas medio cerradas, atrapando el polvo en el aire. Me desperté en el suelo, donde me había quedado dormida, todavía acurrucada junto al sofá, con las rodillas apretadas contra el pecho. Mi cuerpo dolía en lugares que ya ni reconocía. El anillo de plata yacía frío contra mi piel, presionando contra mi clavícula, donde lo había colgado en una cadena delgada durante esas horas que apenas podía recordar. Me senté lentamente, cada movimiento deliberado. El silencio en el apartamento pesando más que cualquier nieve de invierno afuera. Mi apartamento se sentía ahora extraño, como si hubiera entrado en la vida de otra persona y olvidado cómo vivirla. Me dirigí a la cocina descalza, el azulejo sorprendentemente frío. Y preparé café por costumbre, pero cuando terminó, no serví una taza. Simplemente me quedé allí escuchando el suave zumbido de la máquina. Luego la apagué. Entonces llegó el golpe en la puerta. No fue suave ni dudoso. Fue insistente. Como la culpa demandando atención. Me congelé.
El sonido de mi corazón retumbó en mis oídos, ahogando todo lo demás. Por un momento pensé que lo estaba imaginando, que quizás me había dormido de nuevo, y esto era parte de la pesadilla que se había vuelto mi vida. Pero el golpe volvió, y otra vez, lentamente. Caminé hacia la puerta, mis pasos sin sonido. Sobre el parqué. Mi estómago se tensó como preparándose para un golpe. No necesitaba mirar por la mirilla para saber quién era. Igual miré. Mi madre estaba allí. A su lado, Calista, con los brazos cruzados fuertemente sobre su abrigo de diseño, su rostro fruncido en esa expresión que ponía cuando algo le incomodaba. O'Ryan estaba detrás, moviendo el peso. Mirando al suelo como un niño regañado. No me miró ni a través del vidrio distorsionado. No me moví. No abrí. Vespe. La voz de mi madre llegó por la puerta, temblorosa pero ensayada. Por favor. Déjanos entrar. Solo necesitamos hablar. Un largo silencio se extendió entre nosotras. Apoyé la frente suavemente contra el marco de la puerta, cerrando los ojos. No respondí. Somos familia, añadió. Más suave esta vez, como si esa palabra todavía tuviera significado. Adentro, susurré palabras que sabía que no oirían. No, no lo somos. Se quedaron, golpeando, hablando, suplicando. Los dejé. Los minutos se desdibujaron. Quizás fue una hora. Quizás más. Dejé que el frío de la puerta se filtrara en mi piel, anclándome allí hasta que finalmente el pasillo quedó en silencio. Esperé un poco más antes de atreverme a respirar. Más tarde, después de que los pasos se alejaran y el aire afuera se calmara. Mi teléfono vibró. No lo tomé de inmediato. Parte de mí quería fingir que no existía. Pero siguió vibrando sobre la mesa hasta que no pude ignorarlo. Un mensaje de voz de Calista. Presioné reproducir, dejando que su voz llenara el apartamento como gas venenoso. No puedes simplemente dejarnos fuera para siempre, Vespe. Nos estás castigando por ser humanos, por cometer errores. Eso no es justo. No escuché el resto porque en algún punto entre sus palabras entendí lo que no dijo. No sentían remordimiento por lo que habían hecho. Sentían pena. Noté que esa realización no quemaba. No cortaba. Entumecía. Me senté de nuevo en el suelo, recostada contra la pared, con las rodillas recogidas, mirando a la nada. Mis dedos encontraron el anillo de plata sobre mi piel. Lo sostuve en la palma, deslizando el pulgar sobre su superficie fría. ¿Por qué no me lo dijiste? Papá, susurré al silencio. Pero no hubo respuesta. Lo que más me atormentaba no era su traición. Era la posibilidad de que yo lo hubiera permitido. Cada transferencia bancaria, cada cheque. Cada no. Te preocupes por nosotros, cariño, cada vez que les creí. ¿Había pagado yo por la negligencia de mi padre? ¿Había financiado su comodidad a costa de su vida? No sabía cuál respuesta dolería más. Otro zumbido me sobresaltó. Otro mensaje, esta vez de mi madre. Estamos afuera. Por favor. Abre la puerta. Miré las palabras brillando en mi pantalla y susurré al silencio que me rodeaba. Pero el amor no suplica. Se presenta. Los observé. Esa mañana a través de la ventana. Las tres personas que una vez reclamaron la palabra familia. Mi madre, Calista y O'Ryan se agolpaban cerca de las escaleras de mi edificio, envueltos en abrigos que parecían más delgados de lo que recordaba. Quizá era solo la frialdad dentro de mí coloreando como los veía ahora. No abrí la puerta. Me alejé lo suficiente de la ventana para que no pudieran verme, pero lo bastante cerca para verlo todo. La forma en que mi madre seguía mirando hacia mi ventana. La manera en que Calista tocaba nerviosa su teléfono. O'Ryan moviéndose de un pie a otro, como si tuviera un lugar mejor a donde ir. El anillo de plata de mi padre descansaba pesado contra mi clavícula, la cadena fría contra mi piel. Incluso dentro del apartamento, lo toqué sin pensar. No era un consuelo, era un ancla. Pensé casi entumecida, no puedo salvarlos. Ni siquiera pude salvarlo a él. Solté un suspiro que no sabía qué estaba conteniendo, y tomé mi teléfono, el mismo que guardaba todos sus mensajes llenos de culpa. Todo su silencio que llegó demasiado tarde. Escribí despacio. Estaré en la tumba de papá mañana a las 10 a.m. si quieren venir, que vengan. Y envié el mensaje. Sin más palabras. A la mañana siguiente, el aire se sentía como vidrio. Afilado y frágil a la vez. Los cielos de Portland estaban grises, del tipo que amenaza con nieve pero nunca cumple. Estuve sola bajo el roble desnudo que da sombra a la tumba de papá en el borde del cementerio donde pocos van. El lugar de papá solía llamarlo. Le gustaba el silencio. Ahora era demasiado silencio. Recorrí con el dedo el nombre grabado en la sencilla piedra. Su nombre. Sin títulos. Solo él. Y entonces escuché pasos crujir sobre el césped congelado. No me volví. Supe quién era antes de verlos. Mi madre se detuvo a pocos metros. Su aliento formaba pequeñas nubes desesperadas.
Calista estaba a su lado, con los brazos cruzados, evitando mi mirada. O'Ryan se quedó más atrás, como si la vergüenza pudiera contagiarlo si se acercaba demasiado. Dejé que el silencio se extendiera, con la espalda aún hacia ellos. Finalmente, hablé. Lo dejaron. Mi voz no tembló. Me usaron. Un momento de silencio. Y lo lamentan. No por lo que hicieron. Lo lamentan porque no dejo que lo olviden. Detrás de mí, la voz de mi madre se quebró, suave como la escarcha bajo nuestros pies. Seguimos siendo familia. Entonces me di la vuelta. Él era familia. Toqué el anillo de plata en mi garganta, dejando que el metal presionara mis dedos. Eran convenientes. El viento se levantó entonces, como queriendo llevarse el peso de esas palabras antes de que alguien tuviera que soportarlas. Calista miró sus botas. O'Ryan no dijo nada. Mi madre simplemente se quedó ahí, con los hombros encorvados, no por el frío, sino por algo más pesado. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué los sobres que había preparado. Uno para cada uno. Sin palabras, sin explicaciones, di un paso adelante y coloqué cada sobre en el suelo entre nosotros. Un acto simple y deliberado. Dentro de cada uno estaba lo mismo. Extractos bancarios, copias de cada transacción, cada pago, que había enviado a lo largo de los años. Y adjunta a cada uno una nota escrita por mí. He terminado de pagar por su silencio. Cuando me enderecé, miré primero a mi madre. Te perdono. Dije en voz baja. No por ella, por mí. Pero me has perdido a mí. Ella se estremeció como si la hubiera golpeado. Los ojos de Calista se llenaron de lágrimas, pero no por comprensión, sino por incredulidad. O'Ryan permaneció inmóvil. No esperé sus respuestas. Me di la vuelta, el anillo de plata captando la débil luz del sol mientras se balanceaba ligeramente contra mi pecho, y me alejé. Escuché la voz de mi madre detrás de mí, suave, temblorosa. Por favor, no hagas esto. Pero seguí caminando, más allá de las tumbas, más allá de los árboles frágiles, más allá de las voces que me negaba a dejar que arraigaran de nuevo en mi mente. Para cuando llegué a mi auto, mis manos parecían hielo. Me quedé allí mucho tiempo, mirando las puertas del cementerio a través del parabrisas, dejando que el motor zumbara sin moverme. El anillo en mi pecho pesaba. No físicamente, nunca. Lo hizo, pero ahora se sentía más pesado que cuando mi padre me lo dio sin decir palabra. No lloré. No me sentí fuerte. Solo me sentí en silencio. En los días siguientes, el mundo fuera de mi apartamento no cambió. Las calles de Portland seguían resbaladizas por la lluvia invernal. El cielo seguía pesado. Pero dentro, mi vida se asentó en algo que no esperaba: quietud. Mi apartamento se sentía como el único lugar donde el silencio no era algo que tenía que explicar. Así que me despertaba cada mañana en el mismo lugar. El sofá. Empecé a dormir allí después de volver del cementerio. Mi cama se sentía demasiado lejos. Demasiado formal para un duelo que no era lo suficientemente ruidoso como para merecer su propio cuarto. Cada mañana preparaba café. La mayoría de las mañanas ni lo bebía. Trabajaba en silencio. Mecánicamente, respondía a correos, participaba en videollamadas, firmaba contratos. La gente al otro lado escuchaba mi voz. Pero ninguno preguntaba por el borde que había debajo de ella, y estaba agradecida. Pequeñas misericordias. Por la noche comía lo que había en el refrigerador. Luego me sentaba junto a la ventana y escuchaba nada. Mi teléfono apenas sonaba ya. El aluvión de mensajes, los textos de culpa, los mensajes de voz, los gritos por atención disfrazados de disculpas, disminuyeron. Y luego eventualmente se detuvieron. No lo celebré. Pero lo noté, y extrañamente, sentí algo parecido al alivio, como estar en un pasillo después de que alguien deja de golpear la puerta. Empecé a usar el anillo de papá en mi dedo ahora, no en el cuello. Quedaba suelto, deslizándose cerca de la base del pulgar a veces cuando no tenía cuidado. Pero lo dejé ahí. En el cuello se sentía como una armadura. En el dedo se sentía como una elección. Lo elegí a él, me elegí a mí. No era paz, no todavía. Pero era algo parecido. Una mañana, semanas después de haber dejado el cementerio, sin mirar atrás, me desperté con la luz del sol inclinándose sobre el piso de mi apartamento. No esa luz gris y pesada que Portland viste como segunda piel en invierno. Esta era diferente, más nítida, más clara. Me levanté. Me puse el abrigo y salí. No pensé a dónde iba hasta que estuve a mitad de camino, en lugar de papá. Cuando llegué, la hierba apenas empezaba a brotar a través de la escarcha. El cielo, pálido como papel nuevo, se extendía sobre las colinas. No hacía calor aún. Pero ya no hacía tanto frío como para morder. Me paré junto a la tumba. Esperé. No sabía qué esperaba. Luego me senté en la tierra. Por mucho tiempo, no dije nada. No porque no hubiera palabras, sino porque no sabía cuáles importaban.
Cuando finalmente hablé, mi voz sonó más pequeña de lo que recordaba. Cumplí mi promesa. Papá. Mis dedos se cerraron alrededor del anillo de plata. Me elegí a mí. Las palabras quedaron colgando entre la piedra y el cielo y las dejé asentarse. Recordé cómo solían ser sus manos. Cómo me cargaba cuando era pequeña. Cómo construía cosas, arreglaba cosas. Creía que presentarse era amor. Recordé sus últimas palabras. Nunca quise esto para ti. No lo había entendido entonces. Ahora, sí, deslicé el anillo de mi dedo, lo sostuve, lo presioné contra mis labios. No era un adiós, no era dejarlo ir, solo comprensión. Luego, sin pensar, volví a deslizar el anillo en mi dedo. No era protección, no obligación, era elección. Me quedé allí hasta que el viento se levantó. Llevando el frío temprano de la primavera sobre las colinas, finalmente me levanté. Miré la tumba una última vez. Ahora estoy bien. No sabía si era una mentira, pero sonaba lo suficientemente sincero para ese momento. Al volver hacia el estacionamiento, lo susurré por encima del hombro, lo suficientemente suave para que solo yo lo escuchara. Adiós, de verdad esta vez. Antes pensaba que el silencio significaba soledad. Ahora, sentado en mi pequeño balcón con la luz de la mañana filtrándose entre las persianas medio abiertas, lo entiendo mejor. A veces, el silencio significa paz. Han pasado meses desde aquel día en el lugar de papá. La tierra se ha descongelado. Mi apartamento, antes hueco y frío, ahora muestra señales de vida. Hay un potos que se extiende por el alféizar de la ventana. Una pequeña alfombra que compré en un mercado local calienta el suelo, donde antes estaban las viejas pantuflas de papá junto a la puerta. He colocado un sillón de segunda mano. Está desgastado pero es cómodo. Algo en él hace que el espacio se sienta mío. La mayoría de las mañanas ahora son así. Café recién hecho. Realmente bebido. Ventanas abiertas incluso cuando el aire muerde. El anillo de plata, su anillo, reposa en mi dedo, no en mi cuello. Dejé de usarlo como armadura. Lo llevo como recordatorio, no del duelo, sino de la elección. Me elegí a mí. Un sonido de notificación me saca de mis pensamientos. Mi teléfono vibra suavemente a mi lado. Miro, ya sabiendo quién es antes de levantarlo. Calista. Su mensaje es corto. Seguimos aquí. Cuando estés lista. Miro la pantalla. Un rato. Ya no hay ira en mí, ni siquiera dolor. Solo una suave sensación de final. No borro el mensaje, pero tampoco respondo. Queda ahí, sin abrir más allá de ese primer vistazo. Como una carta deslizada bajo una puerta que nadie viene a abrir. Deslizo el teléfono boca abajo y lo dejo así. Supongo que algunos pensarán que eso significa que estoy resentida. Que los castigo con el silencio. Estarían equivocados. Simplemente he terminado. Eso es todo. Algunos días me pregunto si así se siente sanar. No alegría, ni una gran llegada a la felicidad. Solo la ausencia de necesitar algo más de personas que eligieron no aparecer. Y sin embargo, no todos se quedaron lejos. La señora Holden, mi vecina del pasillo. Golpea a veces. No para pedir explicaciones ni disculpas, solo para ver si estoy en casa, si quiero café. Tiene casi 70 años. Le duelen más la espalda que antes, pero su compañía es constante. Le hablo del post. Ella me habla de su nieta. Tomamos café y disfrutamos de un cómodo silencio. Y cuando le duelen las rodillas, le ayudo a subir las compras. A veces. La familia no es sangre. Es quien nota cuando tus luces permanecen apagadas. Demasiado tiempo. En el trabajo. Una tarde escuché a una compañera compartir su duelo. Su madre había fallecido en silencio tras una larga enfermedad. No ofrecí consejos. No dije mucho en realidad. Solo estuve ahí, lloró. Y cuando terminó, susurró, gracias por no irte. Solo asentí. No sabía cuánto resonaban sus palabras con lo que yo había necesitado alguna vez. Una mañana. Sentado solo antes de que la ciudad despertara del todo, toqué el anillo de plata, girándolo lentamente, dejando que el metal frío me recordara lo que ahora significaba. Me protegiste, papá. Ahora yo me protejo. Lo dije en voz alta una vez. Y eso fue suficiente. No sé si los perdonaré. Quizá algún día. Pero aprendí que el perdón no es una deuda. Es un regalo. Y ahora elijo darme ese regalo a mí misma. Me perdono por no haber visto antes. Me perdono por haberlos amado más tiempo del que merecían. Me perdono por necesitar cierre de personas que prosperaron haciéndome esperar. Y al perdonarme, los dejo ir. En mi última visita al lugar de papá, no hablé mucho. No me quedé. Coloqué una sola piedra en la base del árbol, no por duelo, sino por gratitud. Luego me fui. Ahora de regreso en mi apartamento, la luz del sol calienta mi piel. Una brisa suave. La primera promesa de la primavera se mueve entre las cortinas. Tomo un sorbo de café. El anillo atrapa la luz.
Y sonrío suavemente a nadie en particular. No perdí a mi familia.